Os doy la bienvenida a un nuevo podcast en Pro Creative. Hoy me encuentro con Lucía Pérez de La Quinta Pared. Sí. La Quinta Pared, no lo perdáis. ¿Qué es La Quinta Pared? Pues La Quinta Pared es un formato de podcast en el que, analizamos... Bueno, en realidad hablamos de la vida, de los temas reales de la vida a través de la ficción. Entonces nació un poco porque cada vez que íbamos al cine salíamos hablando de un tema en concreto, pues yo qué sé, íbamos a ver Cónclave y salíamos hablando de, ostras, qué fuerte de los De la papas, iglesia, ¿no? sí, la elección del papa, cómo se hace todo esto y tal. Y nos dimos cuenta de que el cine en realidad es una herramienta súper poderosa para informar y para no solo para entretener, sino también para formar a la gente. Entonces la idea principal era eso, pues hacer entrevistas a personas que vivieran en la vida real lo que el cine nos narra. Pues yo qué sé, creo que la primera entrevistada fue una niña trans con su madre y le hicimos una entrevista a raíz de la película 20.000 especies de abejas, que exploraba la infancia trans y tal. Y bueno, ese es un poco juntar el cine que nos encanta y bueno, nosotros somos periodistas, pues hablar un poco de la realidad. Este proyecto lo sois dos personas, las que lo lleváis a cabo, tu compañero Juan García, Sí. que también está aquí, pero no puede salir porque no entramos más en el estudio, pero también está aquí. Lucía, con esto que tú me has trasladado, ¿no? De, oye, el cine, es verdad que ver una película con tus amigos, sales de esta película y según ya vas caminando por el pasillo, dices, bueno, o qué buena, o qué mala, tienes una serie de impresiones, pero eso es con lo que se queda habitualmente la gente. ¿Vosotros, en vuestro grupo de amigos, ahondabais más? Es decir, ¿hablabais de otro tipo de cosas? Porque yo en las conversaciones que tiene mucha gente cuando se le decía, bueno, me ha gustado, o me ha gustado, pero no se quedan con la parte social. ¿Vosotros por qué sí? Pues yo creo que también, bueno, ahora somos Juan y yo, pero inicialmente cuando empezamos la primera temporada era también con nuestro amigo Gaste, con Álvaro Gaste Arena, que ahora trabaja en algunos programas de TV, Viviendo en Hosti. Y sí que, yo no sé si es porque somos periodistas, pero realmente creo que no, porque me parece que la gente tiene muchas más inquietudes y bueno, muchas más ganas de saber y profundizar en las cosas de lo que a veces nos pensamos desde los medios. Y sí que yo tenía la sensación de que, sobre todo, nosotros buscábamos cosas en Google, ¿no? Como si estuviéramos haciendo fact-checking de la ficción, que tampoco es el punto en realidad. Pero bueno, creo que sí que teníamos como esa sed de profundizar en los temas, de saber hasta qué punto, con esta cosa también ahora de las redes sociales, de que de repente todo hay que ponerlo en duda. Hasta qué punto la ficción hacía un fiel reflejo de la realidad, que no tiene por qué hacerlo en realidad, pero bueno, a nosotros nos interesaba. Y a mí también personalmente siempre me había llamado mucho la atención que yo considero que a veces he aprendido más sobre algunos temas o he sabido muchas cosas de la vida a través de las mentiras, o sea, del cine, que Vargas Llosa lo llama la verdad de las mentiras. De la parte ficticia, A ¿no? través del cine o de la literatura o de las series o que a través de los medios de prensa tradicionales. Entonces, bueno, pues era ahí una cosa que nos interesaba mucho explorar. Es curioso que ser periodista, querer dedicarte a la profesión de periodista dentro de los medios de comunicación, pero no fiarte del todo de los medios de comunicación. Ya. Pero que no es una cosa tuya, sino que es bastante habitual entre la mayoría de los periodistas más jóvenes. Sí que quería preguntarte, ¿crees que las personas que somos un poco más mayores no os tenemos en la misma consideración? ¿Creemos que no os estáis enterando de qué va la vaina? ¿No piensan, no reflexionan acerca de qué va esto? ¿No? ¿Lo escuchas mucho por parte de dos generaciones posteriores, que sería yo que tengo 39? Sí, puede ser. O sea, creo que en general es como que genera siempre mucha fascinación los temas generacionales, como que siempre todo, nos encanta como tildar las cosas de generacionales, siempre todo es representativo de los Zetas o de los boomers o de los senials. Y no sé, creo que en realidad es un poco reduccionista. Sí que he notado cierta condescendencia con respecto a los jóvenes, pero también lo contrario, también cierta fascinación. Es como a veces ser joven o ser Z o ahora los alfa como que te abre puertas de cosas sin saber muy bien por qué. Es como, ay, esto es súper Z, es que eres súper Z, es que tenéis otra visión. Y es como, bueno, Ya. en realidad igual simplemente soy de un contexto social muy concreto o yo que sé, tengo unos intereses concretos que me hacen pensar en estas cosas, pero que tampoco es tan distinto de probablemente un boomer o un senial. Pero bueno, no sé, sí que creo que en general, y no creo que sea una cosa con los Z, sino en general con todas las generaciones, que a veces desde los medios, cosa que no hace tanto el cine, y por eso nos gusta tanto el cine, se nos trata, bueno, a veces como que hace las cosas más evidentes de lo que deberían, como que hay veces que se cree que el espectador no tiene como el nivel intelectual Ya. tal vez de, oh no, esto no va a funcionar. O sea, también conozco muchos podcasts de gente que es súper lista, estoy pensando en Punzadas, que son filósofas y es gente súper inteligente y hay veces que igual el proyecto de Punzadas, si te lo hubieran pitchado hace 3 años, hace 4 años,
igual una gran plataforma habría dicho, no, esto no funciona porque la gente no quiere escuchar cosas sobre Roland Barthes, y de repente Inés y Paula se ponen a analizarte, no sé, conductas amorosas a través de fragmentos de Barthes, y hay un montón de gente que las sigue y que las entiende perfectamente, que no necesitan como intérpretes, ¿sabes? Entonces, sí, bueno, eso. ¿Y tienes con tus amistades o otra gente que hayas conocido de tu misma edad, crees que también están en ese punto de ser tan reflexivos? Bueno, el ¿O otro viven día... más rápido el momento? Sí, creo que hay como una contradicción muy grande con este tema, porque ahora con la etapa de las redes y tal, como que todo es muy efímero y muy rápido, pero a la vez también hay como mucho agotamiento de tanto estímulo, y estamos como volviendo un poco de repente a lo reflexivo, a intentar como, bueno, a romantizar pues la lectura, o no sé, incluso la cocina, tareas que tienen más que ver con lo pausado. El otro día fuimos a ver una obra de teatro que se llama Del fandom al troleo, de Berta Prieto, una sátira del bla bla bla, que hace un poco, pues eso, sátira de este tema de la inmediatez, de cómo se consume ahora la cultura, y también hace un poco de risa de la gente que critica también esos modos de consumo que, bueno, entiendo que son bastante criticables, supongo, pero bueno, que forman parte de la realidad que vivimos y de nuestro día a día, ¿sabes? ¿Y a ti te gustan los contenidos rápidos, efímeros? Totalmente. Sí. Es que yo, a ver, yo es que personalmente yo soy súper impaciente, o sea, me gustaría que no me gustasen tanto y me entreno. ¿Cómo es eso? Pues, por ejemplo, una cosa que hago yo es ver los TikToks en por dos. Vale. Y Sí, en es plan, una cosa que nos vuela en la cabeza a la gente del audio. Está completamente, o sea, yo sé que está mal y me gustaría no hacerlo, y sí que entreno aparte de, pues eso, voy mucho al cine, voy mucho al teatro, en plan, intento, o sea, leer y como reservar horas de mi día para leer y no hacer otra cosa, poner el modo no molestar del móvil y tal. Pero a la vez, al final, cuando vives en Madrid, en una ciudad como Madrid, y tienes como el trabajo, luego la quinta parte, otras cosas, tal, y vas todo el rato como con el piloto automático de a 1000, creo que es normal cuando de repente te llegas a la cama por la noche, te metes a ver 4 TikToks, dices, tengo 10 minutos para ver 4, igual si en 10 minutos puedo ver 40, mejor. Porque tenemos como esta cosa de la hiperproductividad constante que es un poco, bueno... ¿Y no es un poco FOMO? ¿Que me estoy perdiendo algo y necesito consumirlo más rápido? Sí, puede ser. O sea... Sí, supongo que también... Si lo consumo más rápido, me entero, me consumo después otra cosa. Sí, creo que es como esta cosa también de metértelo todo con embudo y de intentar como tener los máximos, yo qué sé, de ver que esto en la obra de teatro que vimos otro día hacen mucha coña de esto también, pues quiero ver todas las pelis que hay en la cartelera, leer todos los libros de la lista de Babelia, haber visto todos los memes, estar enterado de absolutamente todo, porque, o sea, es esa mentalidad de la hiperproducción, en plan de hiperconsumo. Y cuando pasas a crear tú, ¿de qué manera creas? Porque yo he visto varios de vuestros episodios y no los creas así. No, para nada, es súper contradictorio. ¿Por qué no los creas así? Pues porque la verdad es que no lo sé, no es una reflexión que hayamos hecho. Sí que es verdad que hay veces que la gente, cuando sacamos la primera temporada, que eran episodios de casi una hora y tal, bueno, siguen siendo como de 50 minutos más o menos, había mucha gente que me decía, ojo, es que son muy largos y tal. Que yo siempre he sido defensora que tanto en el cine como en, yo qué sé, los podcasts y en todas esas cosas, no tiene tanto que ver la duración como el ritmo. Claro. Hay cosas que, pues ya te digo, en plan, hay Jordi Wild hace podcast de 4 horas y la gente se los traga enteros. Entonces, no sé, creo que tiene más que ver con la capacidad que tengas de generar ese ritmo y de... Este año, con la segunda temporada, hemos metido una sección de Juan que hace reportajes, intentar como meter un poco más cosas en el medio. Pero no sé, es verdad que el proceso creativo de La Quinta Pared realmente nace del proceso reflexivo mío haciendo los guiones y de Juan. Entonces no sé hacerlo de otra forma realmente, porque si me no surgen... es que estás copiando formatos antiguos, te ves más cómoda y no diciendo, ¿cómo lo creo yo tan rápido? Porque me da esa sensación, es decir, tú quieres mantener como una especie de estándar creativo, más tradicional, cuando a ti lo que te gusta realmente es consumir de otro modo. A ver, consumo también de forma lenta, ya te digo. Quiero decir que también escucho podcast. También escucho podcast a la velocidad normal y sí que hago cosas como más de consumo tradicional y tal. Pero no sé, o sea, creo que tienen las dos partes. Creo que está guay el formato podcast porque, por un lado, tienes la oportunidad de
bueno, pues extenderte todo lo que buenamente quieras o puedas o lo que te exija el tema realmente y hacer un episodio, pues eso, de 1 hora y cuarto con Vicente Valles hablando de Trump, que podríamos estar hablando de Trump 5 horas perfectamente. Sí. Y luego esta cosa de las redes sociales te permite pues sacar clips y hacer como, bueno, de ese contenido más reflexivo y más largo, píldoras que sean más de consumo rápido. Entonces, no sé, creo que también está guay que poder navegar entre las dos cosas. ¿Cómo llega la gente a vuestro contenido? ¿A través de los clips o por el otro formato, por el formato horizontal en este caso, de 50 minutos, más tranquilo? Pues depende un montón porque es verdad que nosotros tenemos el problema, que bueno, tampoco es un problema yo creo, que es que tenemos un público muy amplio y muy distinto. Porque dependiendo de la peli tenemos un tema y un tipo de invitado. Entonces no es lo mismo el público que quiere escuchar a Vicente Vallés hablando de Trump que el público que quiere escuchar a Carla Simón hablando del SIDA o de la orfandad. Entonces un poco dependiendo del perfil de público que sea, llegando de una manera u otra. Me acuerdo de la primera temporada que vinieron Nacho Carretero y Arturo Lezcano a hablar del narco. De repente tuvimos muchísimas visitas por YouTube. Y pensamos que igual es que era un tipo de contenido como más afín a YouTube. Pero normalmente solemos tener sobre todo en YouTube y en clips de redes sociales. Sí, pero es que, por ejemplo, TikTok e Instagram funcionan radicalmente distinto. Sí. O sea, es una barbaridad. En Instagram es como mucho más estable y más o menos tienes como un público fijo que nace de la gente que te sigue o del algoritmo más o menos cómo lo va encajando. Y TikTok es súper variable. TikTok tienes en un TikTok puedes tener 2 visitas y en otro de repente 200.000. Sí, sí. Y encima en cuanto el algoritmo ve que pilla visitas, lo impulsa más. Entonces tienen como un sistema hiperperfeccionado de consumo en TikTok y es una barbaridad. Y casi en ningún momento sabes cómo volver a replicar el de 200.000. Dicen, no he hecho nada, no he cambiado nada. Sí, no. He hecho lo mismo que los anteriores. Pero por lo que sea, despega o despunta o cualquier cosa. Es un poco la verdad que la dictadura de estos algoritmos de las redes sociales, que tampoco sabemos cuándo van a cambiar de un día para otro y se te cae todo el invento que habías creado, pero bueno, tenemos que seguir con ello. ¿La gente os ve más o os escucha más? Pues a mí me gustaría pensar que la gente nos escucha más, la verdad. Pero no tenéis controlado el dato de... No lo tenemos controlado, ¿no? Le pregunto a Juan, que está ahí fuera de campo, perdón, pero... ¿Se ve más en YouTube que en Spotify? Se ve más en YouTube que en Spotify. Sí, vale. Pues igual la gente nos ve más con vídeo. Puede ser, yo creo que más o menos últimamente como que cada vez nos estamos yendo más al vídeo que antes. Pues eso, metiendo reportajes. En el último episodio, que es sobre la película Ciudad sin sueño y sobre la Cañada Real, de repente nos estamos creyendo Évole y fuimos a la Cañada Real a hacer un reportaje. Como que sí que cada vez intentamos ser un poco más visuales. No sé exactamente a qué responde, pero yo creo que en el caso de la Cañada Real fue más inquietud nuestra, que queríamos verlo. Queríamos ir a la Cañada Real y hablar con la gente de allí y tal. No respondía, la verdad, a que creyéramos que fuera a funcionar necesariamente mejor. ¿Qué elegís primero, la película o el contexto social que queréis tratar? Normalmente la película. O sea, vamos al cine, vemos una peli, o estamos en casa, vemos una serie o lo que sea, y decimos, esto es un temazo. Y eso, pero hay veces que últimamente nos está pasando más que a raíz de empezar a hacerlo nos escriben de distribuidoras de cine y nos mandan pues las pelis, o sea, bueno, el dossier de prensa de la peli y nos dicen, oye, vamos a estrenar sobre todo ahora esa temporada de premios del cine, a partir de enero, febrero, tanto en España con los Goya, los Forqué, los Feroz y tal, como en Estados Unidos, que en febrero así será los Oscars, supongo. Y entonces, no nos ha llamado nadie de los Oscars, pero a raíz de la temporada de premios, de repente te escriben de distribuidores y dicen, oye, vamos a sacar una peli de este director y es sobre la Cañada Real, no sé qué tal. Y decimos, pues qué temazo. O sea, bueno, justamente en el caso de la Cañada Real lo teníamos súper fichado a Guillermo porque hizo ya un corto que le dieron un Goya y nos flipaba el tema de la Cañada Real. Pero bueno, normalmente suele ser primero la peli y luego que nos hace reflexionar sobre un tema y luego ya planteamos el tema. Creo que nunca nos ha pasado, o sea, estoy pensándolo, pero creo que nunca nos ha pasado que quisiéramos hablar de algo. Nos ha pasado que quisiéramos invitar a alguien y no supiéramos la excusa. Bueno. Pero no nos ha pasado de decir, queremos hablar de este tema sí o sí y no tenemos peli. Normalmente el cine manda. A la gente que buscáis o escribís para que vaya a vuestro podcast, ¿habéis tenido algún problema? ¿Os dicen que no? ¿Es sencillo? ¿Cómo lo hacéis? Pues la verdad es que por ahora la gente ha sido súper generosa, cosa que
o sea, agradecemos muchísimo porque entendemos que, evidentemente, sobre todo en la primera temporada, que no, o sea, éramos 3 chavales viviendo en un bajo interior en Chamberí sin ningún tipo de luz, con 4 pósters en la pared, invitando a gente a la que admirábamos un montón al salón de nuestra casa a hablar. Y no sé, o sea, en realidad ahora lo piensas y es súper generoso que vinieran sin tener ningún tipo de idea ni expectativa. Luego guay porque pues fuimos teniendo más o menos visitas y tal, y está guay. Y creo que también mola que entren a participar de este tipo de proyectos con gente joven, que también mucha gente, me acuerdo cuando vino Manuel Javois y tal, mucha gente nos dice, joder, si siempre que se puede echar una mano a gente que está empezando y tal. Y yo la verdad es que lo agradezco mucho. O bueno, Carla Simón, que fue la primera invitada de esta segunda temporada, joder, venía a hacer una promoción enorme con Romería, que había estado en Cannes y ahí se había hecho todos los medios, o sea, nacionales e internacionales, y fue la primera invitada a la segunda temporada sin tener ni idea de cómo iba a funcionar la segunda temporada. Habíamos cambiado de plató, nuestro amigo Gaste se había ido a Vibra Donosti, iba a estar yo sola entrevistando. Sí. Y no sé, la verdad es que es muy guay que sean tan generosos como de fomentar el espacio, de formar parte y de ayudarnos, que al final, o sea, para nosotros, para que la Quinta Pared funcione, tiene que querer venir la gente, que eso está guay. Además es que en el caso de Carla Simón, que sí que yo tengo otro podcast que es Saltos de Eje, con unos compañeros que también son expertos en cine y les flipa el cine y participan en concursos y etcétera. Y con Carla Simón ha ido a su podcast creo que un par de veces y siempre con una predisposición increíble, ¿no? O sea, que entiendo que además el carácter de ella debe ser el de seguir ayudando, seguir aportando y seguir apareciendo. Es súper generosa y además ella, o sea, hace la promoción, no sé si la hace siempre, pero a la Quinta Pared vino con su hijo recién nacido. Y no sé, me pareció como súper fuerte que hiciera el esfuerzo de venir y tal con el niño. Encima tuvimos que parar un par de veces porque lloraba, tal. No sé, me parece una absoluta heroína, Carla Simón, soy súper fan. ¿Echáis de menos de hacerlo? No sé dónde estáis haciendo ahora el podcast, pero lo estabais haciendo en el salón de vuestra casa, como decías. Creo que ya no. No, ahora estamos en un estudio en Chamberí. ¿Y echáis de menos hacerlo en casa? ¿Crees que tiene más autenticidad ese espacio que teníais en casa que lo que tenéis ahora o no? O cuéntame, no sé. Creo que hacerlo en casa tenía un punto gamberro que también era atractivo, también para el invitado, que generaba como una especie de situación en la que, bueno, nos veían... Es que era un piso de estudiantes, totalmente. Entonces, creo que eso tenía cierto encanto y que a veces ser joven y un poco desvergonzado te abre puertas porque simplemente haces gracia y es como, venga, voy a ir a este piso de estudiantes. Pero yo personalmente agradezco haberlo profesionalizado porque al final era el salón de nuestra casa. Cada vez que grabábamos teníamos que desmontar el sofá, quitarlo, poner los focos. Y luego también estaba esta cosa, que esto es un poco maricondo, pero en plan, esta cosa de que estabas trabajando en el sitio en el que vives y estabas a las 8 entrevistando a Javois y a las 9:30 cenando unos garbanzos en el mismo sitio. Entonces, como que era un poco desorganizado también como mentalmente. Y eso, además, éramos compañeros de piso, o sea, Gaste, Juan, yo y Kevin, que también bueno, Kevin no estaba en el proyecto, pero también era su casa, ¿sabes? ¿No? Y tenía, o sea, Kevin volvía a trabajar y se encontraba con, pues eso, con Carretero, con Javois o con invitados de la Quinta Pared. Entonces creo que es mejor, o sea, yo estoy más contenta haciéndolo en un estudio, que hemos tenido la suerte de que Telmo Iragorri, que es director y productor, y también Pablo Revenga, pues también de forma súper generosa. Es que en realidad la Quinta Pared es una cadena de favores, sinceramente, o sea, no es otra cosa. Les molaba el contenido, dijeron, oye, no seáis tan cutres, vamos a dejaros cámaras y a dejaros focos y tal, y lo hacéis con nosotros. Y también súper generosos, que nos dejan el estudio y vamos ahí a grabar. Y ya está, es súper más cómodo así, la verdad. Sí, es verdad que esto ya luego son decisiones. Yo, por ejemplo, que sí que vengo de esta generación que nos gusta mucho mantener este rollo underground. El primero en España fue Fernando Berlín, con La Cafetera, que de hecho a día de hoy sigue haciéndolo y lo sigue haciendo en su casa, y por allí han pasado presidentes del gobierno, ministros, gente de la industria, financieros, banqueros, todo tipo de personas, y siguen pasando por su casa, y él lo tiene así, como otros también en Estados Unidos que trabajan muy bien este rollo underground, y en mi caso pues ya ves que es muy parecido. Bueno, hay casas y casas, ¿eh? Hay casas y casas, sí, es obvio que hay casas y casas, pero yo recuerdo hacer aquí en el salón con un proyecto muy antiguo, de hacer conciertos aquí en el salón, porque teníamos un podcast también más de magazine cultural, y venían grupos de música y tocaban en el salón.
Y entonces, claro, los vecinos había veces que flipaban, porque es que hubo una vez que vino un grupo de chicas de un grupo de rock y claro, vinieron las 6. La Ostras. violinista, la dos guitarristas, no sé qué, la de la batería no pudo traer la batería pues, porque no subía al tercero sin ascensor. Pero se montaban unas buenas jaranas. Y yo sí que he hecho en falta más contenidos de podcast en esas condiciones, mucho más hogareñas y más cercanas que en estos espacios que a mí a veces se me antojan algo fríos, dependiendo de si son siempre las mismas cortinas, la misma lámpara. Me genera cierta frialdad, fíjate. Y yo no sé si a vosotros también os estaba pasando eso de una sensación más cercana en un sitio como más íntimo, más recogido y sabiendo que es una casa, no es un estudio. Sí, no sé. A ver, en realidad nosotros también somos bastante fans de... A ver, claro, es que digo, hay casas y casas, porque es que nuestra casa concretamente es que era cutre. O sea, porque puedes hacerlo en tu casa y que no sea cutre. Pero bueno, nosotros en general sí que creo que somos bastante fans de lo cutre y siempre hemos abrazado un poco eso. ¿Lo cutre o lo natural? Sí, bueno, sí. Sí, lo que, o sea, nosotros en todo momento hemos hecho lo que hemos podido con lo que hemos tenido. Claro. Entonces ha sido un poco eso, pues, y de hecho en realidad la Quinta Pared inicialmente, la idea inicial, lo que hicimos con ella fue un desarrollo para un programa de televisión. Y hicimos un dossier y tal, y lo intentamos vender a cadenas de televisión, y como no lo quisieron, dijimos, pues lo hacemos nosotros, pero... Quiero decir que siempre como que nos hemos adaptado un poco a los medios que teníamos y a las posibilidades que teníamos y no sé, un poco pues yo creo que cada etapa tiene como algo guay. No sé si es más no sé si era más íntimo porque fuera nuestra casa. No lo sé, la verdad es que tampoco me lo he planteado. Puede ser que sí, que es verdad que desde que lo hacemos en el estudio yo por lo menos tengo un poco más la sensación de profesionalizado y como... Igual estoy más tensa, no lo sé. Y cuando lo presentasteis en las televisiones, ¿qué excusas os dijeron? Porque Porque contaron excusas, ¿no? que ya se había hecho. Claro. Bueno, había muchas que, obviamente hubo muchas que no nos contestaron, que no nos hicieron caso y tal. Y las que nos contestaron, pues eso, pues que o que ya se había hecho, o que no les interesaba, o que, bueno, obviamente si lo hacías con una cadena de televisión tenías que hablar de sus películas y de sus series, cosa que a mí me daba igual. O sea, quiero decir. Pero bueno, que no les funcionaba porque al final ellos ya tienen su equipo de marketing. Es que son cosas distintas, en realidad. Tienen ya su equipo de marketing, su forma de hacer las campañas y tampoco les... No sé, no les interesaba. Y también, obviamente, que nosotros no somos nadie. En plan, no éramos antes, no lo somos ahora. Igual si yo fuera una cara reconocible, sí que nos habrían... No sé, no tengo ni idea cómo habría sido. O igual simplemente les parecía una caca el formato y ya está. O sea, no tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, muy contentos de poderlo hacer igualmente. Muchas veces con este tipo de cosas es lo que dices tú, que bueno, no es una cara reconocible, tal. Bueno, es que en algún momento siempre hay que dar una renovación a las caras reconocibles, porque si no, siempre llevas teniendo las mismas caras reconocibles en la televisión desde hace 30 años y ya cansa. Sí. De hecho, creo que todo el mundo agradece. Creo que las televisiones no se están dando cuenta, la radio sí se dio cuenta en su momento, tarde, pero se dio cuenta. Y la televisión no se ha dado cuenta de que ya la gente no está consumiendo la televisión. Está consumiendo el televisor para consumir ficción o para consumir YouTube a modo de televisión y buscar ahí los contenidos que les buscan, porque la televisión, los canales tradicionales son los mismos personajes de siempre y los mismos formatos prácticamente de siempre. Y quizás la gente ya ha empezado a cansarse de ver las mismas caras y hablando de lo mismo. Y en los canales de YouTube, como el vuestro, como otros muchos, encontramos la frescura, la innovación, la irreverencia, un nuevo lenguaje, nuevos mensajes. ¿Vosotros con la Quinta Pared habéis querido trasladar una nueva idea a la hora de lanzar las preguntas, a la hora de pensar cómo llevar ese formato? Porque con Vicente Vallés, no sé si el penúltimo episodio, no me acuerdo si era el último o el penúltimo, pero sí que es verdad que las preguntas, claro, Vicente ya tiene muchas tablas y por supuesto pues no le vas a pillar en un renuncio, pero sí que me pareció que sus caras y sus gestos eran como, agradezco que me haga esta pregunta. Puede ser, no sé, es verdad que es que Vicente Valles es un monstruo televisivo, o sea, tiene muchísimas tablas, entonces yo como que tampoco sé si lo sorprendimos o... Creo que Vicente, o sea, creo...
por la experiencia de La Quinta Pared, que le encanta hablar de política americana y de Trump y tal. Entonces, en ese sentido estuvo cómodo. Igual sí que agradeció pues tener al final él hace el informativo cada día y se ciñe un poco a las cosas que pasan cada día, tener un poco ese espacio de conversación y además sobre un tema que le flipa y tal. La verdad es que nosotros nos quedamos muy contentos con él. Pero cuando vino Ana Pastor sí que hablamos con ella, no me acuerdo ahora si lo hablamos en cámara o detrás, igual detrás, del tema pues eso, de los youtubers y un poco de cómo en qué lugar deja eso a la televisión tradicional. Y yo estoy de acuerdo con ella en que en realidad son formatos distintos y que conviven y que en realidad deberían convivir bien sin ningún problema. Sí que es verdad que la televisión, yo tengo la sensación de que un poco la estrategia que ha seguido en los últimos años ha sido, cuando ha asumido que Internet estaba comiéndose un poco la tostada, por así decirlo, fichar a las caras conocidas de Internet. Sí. Cosa que también es muy angustiante porque de repente alguien lo peta en redes y de pronto está haciendo El Desafío en Antena 3, luego está haciendo MasterChef, presentando las campanadas. Como que también hay una cosa de angustia que yo sí que veo en algunos creadores que de repente lo petan y dicen que sí a todo y los ves en todas partes haciendo de jurado de un concurso de no sé qué. Cosa que me parece como un poco abrumadora, no sé por qué a mí no me ha pasado, pero que sí que hay como esta sensación de que parece que de repente te vas a pasar de moda, que creo que es un poco lo que ha hecho la televisión tradicional muchas veces, la televisión privada de los 90 con pues esos personajes como Veneno, que en la serie de los Javis, La Quinta Pared de Veneno sería muy interesante, describen muy bien esa cosa del juguete roto, ¿no? De coger a una persona, encumbrarla y de repente olvidarte de ella. Creo que las redes sociales están haciendo también un poco lo mismo, y que en realidad no son tan distintas. Pero bueno, igualmente creo que son cosas que conviven muy bien y que se irán más o menos mezclando, se están ya mezclando y que todos tenemos un poco nuestro espacio, ¿no? Está guay. En YouTube lo que nos encontramos son contenidos que podríamos llamar alternativos, pero que cada vez se van profesionalizando más, cada vez se parecen más a la televisión. Si tú tuvieras que empezar hoy de nuevo vamos a diseñar La Quinta Pared, ¿qué sería lo que quitarías? ¿Y qué podrías añadir con lo que ya has aprendido o con lo que ya habéis aprendido? Creo que una cosa que hemos empezado a hacer ahora, que está muy guay, y que hemos cogido un poco de otros youtubers y cosas que funcionan en internet, es lo de hacer cebos al principio de los episodios. Bueno, como creo que hemos ido en plan copiando realmente herramientas que hemos visto que funcionaban, que le funcionaban a otra gente y que igual eso lo podríamos haber hecho desde el principio. Luego, por lo demás, en general, tampoco creo que cada vez intentamos más hacer cosas más cortas o con más ritmo y como te decía, pues ir un poco tirándolo hacia la televisión tradicional en el sentido de aportar más un poco con vídeo y tal, pero no sé, creo que poco a poco vamos como un poco descubriendo cuál es nuestro sitio y que eso también está guay y vamos disfrutando bastante del camino. No nos hemos agobiado mucho en general haciendo La Quinta Pared, no sé si se nota. y en para crear un podcast, ¿cómo formasteis? ¿O no os formasteis? Directamente dijisteis, bueno, Juan es audiovisual, técnico audiovisual, esto lo maneja de puta madre, yo soy periodista, esto lo tenemos hecho. Sí, fuimos un poco, o sea... ¿A voleo? Sí, o sea, es que la verdad es que no hubo como ningún tipo de... A ver, sí que hubo... O sea, al principio cuando pensamos en la idea... No pensábamos que la fuéramos a hacer nosotros, ya te digo que le intentábamos vender a televisiones porque tampoco nos veíamos capaces. Yo no necesariamente me veía como una persona de estar delante de cámara. Mi amigo Gaste, con el que lo hacíamos al principio, tampoco tenía tanta esa ambición y lo hicimos un poco queriéndolo venderlo para... O sea, de hecho, nosotros en el dossier tenemos ideas de presentadores de La Quinta Pared, que me acuerdo que metimos a Emilio Domènech, a Nanísimo, a Inés Hernán, es que metimos a un montón de gente que era del mundo de internet y que Samantha Hudson, un montón de gente que nos cuadraba, y hasta que no vino Leire Ariz de Producciones El Cabo, que es la productora de la editorial en la que yo trabajo, y me dijo un día, ¿por qué no lo hacéis vosotros? O sea, si nos están diciendo que no todas las televisiones, hacedlo vosotros. Y nos costó un poco ese proceso de decir, en realidad podemos, y Juan enseguida dijo que sí, que tengo una cámara, un micro, esto lo hacemos en un momento tal. Pero bueno, creo que cuando lo empezamos a hacer tampoco confiábamos mucho. O sea, lo hicimos un poco... Bueno, lo hicimos totalmente a ciegas, es que lo hicimos a ciegas completamente. O sea, no teníamos ni idea de cómo se hacía, no sabíamos ni cómo se subía a Spotify un capítulo de podcast. O sea, como que hemos aprendido haciendo, básicamente. Y seguimos aprendiendo un montón de cosas, evidentemente. Porque entiendo que en vuestra parte formativa, podcast... Sí, en realidad bastante, ¿eh? ¿Sí? ¿Dónde? Sí, porque Gaste y yo estudiamos periodismo. ¿Pero dónde? En la Universidad de Navarra, en Pamplona. Ah, vale. Y bueno, y Juan estudió... ¿Allí quién está de profesor? Eva Luz.
Justo Vale. hoy he hablado con ella, la mejor. Y un chico que se llama Iñaki Llarena, que es como de producción radiofónica. No. Buah, son súper majos y luego encima obviamente tenemos la suerte de que es una universidad con bastantes medios Sí. y teníamos estudios de radio y tal, y también es una universidad que te, o sea, si tienes como una idea, de hecho el germen de La Quinta Pared en realidad era un programa que hicimos en Radio Universidad de Navarra que se llamaba Tras la Ficción, Vale. en el que analizábamos pues la realidad de Tras la Ficción, que es un poco Y lo todo mismo. esto en periodismo. Sí, no sí. Ningún máster ni nada. No, solo en la carrera de periodismo, Vale. sí, sí. Y hacíamos podcast ya, porque lo que era la asignatura de radio de toda la vida, que también la hacíamos, de boletines informativos y todo eso, se adaptó mucho a esta ola de podcast. Y ya cuando nosotros nos tocó hacerlo, hicimos varios podcasts. En primero ya hacíamos podcast, en tercero y en cuarto también hicimos. Y Juan venía de la ECAM, que tú no habías hecho podcast, ¿no? Pero bueno, venía de la ECAM y... ¿Cuándo terminasteis de estudiar? En 2022. 2022. Claro, es que ya... Vale. Ya había aparecido el tema podcast y Sí, tal sí, sí. Yo bastante. llevo dando clase en la universidad desde 2021, pero anteriormente ya sí me habían contactado de varias universidades para dar o una charla, un taller o lo que sea. Pero siempre era para los máster, porque dentro de lo que es la propia carrera de periodismo, etcétera, había muchas universidades que no lo tenían como contemplado. Y luego sí que me he dado cuenta, sobre todo el año pasado ya, en el máster, era que ya venían personas que ya habían hecho podcast. Y muchos de ellos, ya de los alumnos, ya tenían algún tipo de proyecto, si no era incipiente lo tenían muy pensado, algunos ya llevaban 2 o 3 años haciéndolo, cosas así. De hecho, las compañeras, que no sé si las conocéis, pero de Terrores Nocturnos, ellas estaban en el máster del CES, y a día de hoy pues, es uno de los podcasts más escuchados a nivel mundial dentro de su temática de miedo y misterio y terror, etcétera, ¿no? Qué guay. Que es una cosa muy gratificante ver a jóvenes que se han formado y que no tenían muy claro si les iban a contratar, si no les iban a contratar, si el podcast al final por su cuenta les iba a funcionar. ¿Vosotros tenéis esa idea de que a lo mejor el podcast puede convertirse, no sé si a corto plazo, que lo normal es que no, lo siento decírtelo, pero sí a medio largo plazo se convierta como en un modelo que os permite al menos tener una serie de ingresos? En nuestro trabajo principal, dices. No sé si como trabajo principal, pero sí como un modelo de ingresos importante. Pues ojalá, la verdad es que ojalá. Estamos en busca de patrocinadores. Por ahora no... Es verdad que últimamente lo estamos hablando más, que podríamos habernos esforzado más en intentar rentabilizarlo de alguna forma. Lo que pasa es que como para nosotros la rentabilidad ya es... O sea, que esto con pinzas, pero quiero decir que para nosotros desde el principio ya... Nosotros estábamos cobrando en que viniera Manuel Javois al salón de nuestra casa, ¿sabes? O sea, para nosotros eso ya era y es súper guay y nos ha abierto un montón de puertas, hemos conocido a un montón de gente, hemos estado en el Festival de San Sebastián, queremos ir al Festival de Málaga. Bueno, que a raíz de eso también hemos conocido un montón de gente de agencias en plan de agencias de publicidad de cine y tal, que es gente súper guay y que, bueno, estamos muy contentos ya con todo lo que nos está pasando a nivel humano, con La Quinta Pared, sinceramente. Pero bueno, es verdad que nos encantaría, obviamente, que nos diera algo de dinero. Más que hacerlo el trabajo principal, que yo creo que no es algo como que busquemos necesariamente. Yo soy muy, muy contenta en mi trabajo en la industria editorial y Juan tiene sus cosas como filmmaker. Sí que nos encantaría pues, que tuviera un poco más de profesionalización económica de cara a poder pagar a Pablo, el del estudio, o yo que sé, que sea rentable también para la gente que ha apostado por nosotros. Eso estaría bastante guay. Pero no lo tenéis contemplado como una cosa, como no un modelo. No tenemos un modelo de negocio, la verdad. No es un modelo de negocio. O sea, queremos que podría pasar, pero no. O sea, de momento os veis bien recompensados con este pago por visibilidad. Sí. Bueno, sí, por ahora sí. También, ¿sabes qué pasa? Que luego estamos con amigas o con amigos que tienen como podcast que les va muchísimo mejor o que los escucha mucha más gente o que... Y digo, joder, pues es que si vosotras no sois ricas ya, sinceramente, o sea, no sé... Que yo me puedo dar con un canto en los dientes con poder hacerlo y que haya una gente que confíe en nosotros y nos deje su estudio y nos apoye y con que venga Carla Simón y quiera venir a La Quinta Pared o Guillermo Galoya o Vicente Valles o Ana Pastor, no sé, para nosotros eso ya es como bastante guay y ya te digo que como bastante satisfactorio. Antes me decías lo de los invitados, digo, pues la verdad es que la gente es súper generosa porque, no sé, tampoco tendrían por qué venir, la verdad, pero al final creo que sí que está guay. Una cosa que sí que hablamos es que el mundo del cine, o sea, la prensa de cine, que es verdad que La Quinta Pared es prensa de cine, pero en realidad no hablamos de cosas técnicas de cine,
realmente la ruta de promoción de los directores de cine y esta gente y de actores y tal es muy cortita porque pasa por el cine láser, se pueden decir sitios y tal, ¿no? Sí, vale. Cine láser, Quinótico, bueno, el diario.es, un poco como los medios de referencia de cine, pero enseguida se agotan un poco las posibilidades. Entonces creo que también está guay que vengan. Sí, pero además tienen mucho foco, lo dices tú, da igual en los de Cadena Ser, Onda Cero, cualquiera de estos. Tiene una exposición muy inmediata, muy grande, es explosiva, por digamos que son contenidos o son medios que tienen ese poder, pero sin embargo pasa muy casi desapercibido. Y para todas las personas que sí que les gusta mucho el cine y profundizar un poco más, hay mucho podcast de cine, eso es verdad, y mucho contenido del canal de YouTube de cine, pero pocos que se centren mucho y que tengan conversaciones realmente a lo mejor interesantes, que para el café para cafeteros, que hay mucha gente que sí que le mola mucho indagar y estar ahí detrás de todo este tipo de personas, eso lo agradecen mucho, el contenido como el que hacéis vosotros, que se sale un poquito de... ¿Y cómo te viste en este papel? ¿Y es el papel de tu vida? Y, claro. Ese tipo Nosotros de sí, ¿es tu obra más madura? Yo creo que ya ese tipo de preguntas. Nosotros intentamos como tener conversaciones que no hayan tenido, que a ver, luego es difícil porque... Ya, claro, sí. Pero bueno, que es también, eso lo que también está guay es que nos hemos dado cuenta de que a veces tiene más visitas podcast con invitados a los que no conoce nadie. Por ejemplo, esta temporada el que más visitas ha tenido es el de Pablo Miser, que es un inspector de Hacienda, que es el inspector que ayudó a hacer el guión de Celeste, de la serie de Carmen Machi. Y al final Pablo Miser no es una persona que como Carla Simón ha hecho una gira de entrevistas. Ya. Entonces, pero es de Hacienda, que quieras o no. Claro. Pero de repente como que tiene más visitas porque creo que es más difícil encontrar un testimonio como el de un inspector de Hacienda. Y de hecho la primera temporada también nuestro episodio más visto fue el de... vinieron Jun y Yu Yang, que son dos chicos chinos un chico y una chica china de aquí de Madrid, a hablar de chinas, de la película. Eso de la primera temporada, ¿no? Sí, y lo superpetó. Que ellos tienen un podcast que se llama Generación Banana, que creo que ya no lo hacen. Y fue como gente joven, que encima habla genial, porque son listísimos, Ouyang y Jun, o sea, es una pasada. Diciendo como cosas, son gente como súper sin filtro. De repente, pues tuvo un montón de repercusión. Y creo que también la gracia también es invitar a gente que no sea conocida, que a veces es como, bueno, si viene Vicente Valles lo va a ver todo el mundo, y es como, bueno, es que Vicente Valles lo ven todos los días, en verdad. Así que bueno, eso también está guay. Y por otro lado, has encontrado que, por ejemplo, el de Vicente Valles, como dices tú, que es muy conocido, ¿ha habido un repunte de las escuchas o quizás esperabais más? No sé, tampoco diría que esperásemos más porque es verdad que somos poco empresariales en ese sentido porque tenemos pocas expectativas en general, que igual deberíamos tener más, pero no sé, lo que sí que notamos mucho es como de repente cambios de público, en plan, como que de repente... ¿Y cómo lo notaste? Pues yo qué sé, hay veces que pues de repente un público más conservador... ¿Pero por los comentarios? Sí. Ah, vale. Pues yo qué sé, en el episodio de Vicente Valles alguien comentó como... ¿Porque el rango de edad en las estadísticas varió o no? No, creo que eso no lo hemos, vale. no lo hemos mirado. ¿Lo hemos mirado? No lo hemos mirado, ¿no? Yo sí. ¿Tú lo has mirado? Y cambió. No cambia, ¿no? Es entre, o sea, 30, 30, 30, entre 18 y 25, 25, 35, 35, 55. Como súper amplio. Con lo que sí que flipamos muchísimo... Hay censura, sí. Bueno, sí, eso también. Que el episodio de... Bueno, perdón, no sé si se puede hablar fuera de campo. Es que estamos aquí de vez en cuando hablando con Juan. Además es que yo creo que va a quedar hasta gracioso. Vale. Bueno, está detrás Juan. Que... No le mostraremos a Juan hasta que ya termines el episodio. Mira este Juan. Sí, eso. Ahora imaginaos como qué cara tiene. Es el técnico de audiovisual. Claro, Siempre está detrás de las cámaras. Es verdad, Luego pasa al protagonismo. Que sí que notamos como que de repente... por ejemplo, Ana Pastor, sí. Se hizo como viral un TikTok con Ana Pastor y tal, y de repente todos los haters de Ana Pastor, que son un montón... Ya. Forcoches entero, ¿no? Sí, no, es una pasada. O sea, yo alucino, de verdad que alucino. Que encima tampoco... No sé, que creo que la entrevista con Ana Pastor fue súper amable a nivel conversacional. No la escucharían tranquila. O sea, no la escucharían, bueno, eso es verdad, seguro. eso está claro. Pero bueno, o sea, de repente, como un montón de gente con la que yo no siento nada identificada con la Quinta Pared, o sea, que no es ni de Fly el público habitual de la Quinta Pared, de repente en tromba a insultar. Entonces hemos notado como más bien esas cosas, como que de repente aparecen trolls. Es que en ese sentido las redes sociales están muy bien diseñadas y muy bien perfiladas, y en cuanto aparece una persona abriendo la boca en favor de algo, aparecen 15.000 bots a insultar. Sí. Y eso no es una bots. pasada. Bueno, o no bots, eso es el problema. O tu tía María Jesús, te quiero decir. Sí.
Ya. Sí, hemos notado sobre todo eso, como que de repente si el perfil del invitado es lo que se considera más de izquierdas o más de derechas, de repente hay como, no sé, hay como un poco de repente aparece el hate. Pero bueno. Yo te hago así como eso es un apunte súper pero por ejemplo, yo este año estrené un podcast nuevo por mi cuenta, tal, que me apetecía mucho, que se llama Noches de Historia. Y para arrancar el podcast en sí, lo que quería era agitar el avispero, obviamente. Y lo que quería era que se acercasen amigos, se iban a acercar los que se iban a acercar, pero yo quería enemigos, al máximo. Y empecé por poner en duda el relato de la Reconquista. Wow, vale. Poniendo un poco en duda las cosas del Cid, poniendo un poco en duda las cosas de lo que se ha contado de la Reconquista. Bueno, eso a los bots les encanta. Bueno, ¿cómo se puede? Bueno, pero claro, pero me vino Dios sabe. Hombre, claro. O sea, porque los 4 primeros episodios ya conseguí que el podcast estuviera entre los 10 más escuchados en España, entre los contenidos más virales durante esa etapa, y luego, gracias a todo ese impulso, se consolidó. En los 2 meses ya estaba consolidado, y que Apple lo destacase como mejor, uno de los podcasts, ¿cómo era? Mejor, entre los 10 mejores podcasts del año 2025, de los nuevos podcasts del año 2025. Pero fue todo gracias a mis grandes enemigos, que fueron que aparecieron ahí, que yo, fíjate, no tenía nada que ver con ellos, pero vieron esto de lo de la Reconquista y, o sea, es bueno tener enemigos. Es que es un buen gancho eso. Sí. Eso... El mundo de Internet España mueve mucho, ¿eh? Es bueno tener, el seguidor de Reverte. Sí. Es bueno tener enemigos de ese palo, porque en verdad el algoritmo no detecta. El algoritmo lo único que detecta son caracteres. Y lo que detecta es que hay gente que para comentarte en muchas plataformas te exigen que escuches, en algunas otras no, pero ya solamente con el hecho de que te estén comentando, likes, dale más, el algoritmo detecta que algo pasa ahí, te despega. Y hay que beneficiarse de ello. Hay que saber aprovecharse de la jugada del que te quiere hacer daño y tú aprovecharte de ese daño para sacar un rédito. Yo ahí lo paso fatal, la verdad. ¿Sí? O sea, personalmente sí. Porque yo tengo como mucha... Que a veces hemos... O sea, a mí me da como un poco de cosa el tema haters y tal. Porque no... O sea, ya digo que yo tampoco es una cosa que quisiera hacer ni que quiera hacer en un futuro, lo de que se me vea en cámara y tal. Además, soy una persona llena de contradicciones. No, o sea... No, me da un poco de miedo lo de decir como alguna cosa que se me saque de contexto, o también lo paso mal con el invitado, como si de repente, y alguna vez, que nos ha pasado pocas veces, pero como 2 o 3 cosas que se nos han hecho de repente muy virales y tal, yo lo paso mal. Sí. Y entonces a veces que hablamos de esto con Juan o con Gastón el año pasado, de bueno, da igual, estos son visitas y tal, prefiero que no me vea nadie. O sea, no es eso, pero sí que es verdad que hay veces que digo, ojo, o sea, más que me vean más o menos gente, lo que me da angustia es que se malentiendan las cosas. Y hay veces que el mundo de Internet y el mundo del hate y de los clips es como tan... Porque luego de esas 10.000 personas que ven el clip o que te comentan, realmente a mí lo que me preocupa es el que lo ha entendido, ¿sabes? Pero al final, no sé, es un mundo muy peligroso porque como enseguida, yo también lo veo muchas veces en periodistas, que enseguida si de repente te viralizas como con cosas así, de repente decides que tu público es este y vas un poco a eso y me parece un poco... Ya que no quieres una etiqueta, ¿no? Sí, básicamente, sí. ¿Y qué es lo que te pone nervioso ante los haters o ante estos comentarios realmente? No sé, tener un problema futuro de que no te contraten, tener un problema, no sé. No, que no me contraten, no, que te paren tanto. por la calle y que te digan, oye, o sea, tú, no creo que pase. Padres, mira lo que ha dicho tu hijo. no creo que pase, pero en general como que me angustia, que tampoco tanto en realidad, o sea, duermo bien. Que se me encasille en algún lugar con el que no me siento identificada, que tampoco creo que me pase porque al final yo soy entrevistadora y en realidad no debería, pero por ejemplo con la de Vicente Vallés sí que al final estamos hablando de Trump y obviamente pues... estamos hablando de la figura de Donald Trump, que ha sido acusado más de 28 veces de abusos sexuales o cosas de estas, pues al final preguntas por ese tema y creo que alguien comentó, la entrevistadora está un poco sesgada, tal. Que sí, me cae mal Donald Trump, es correcto, yo confieso. Pero bueno, que sí que es un tema como que me angustia porque no quiero como que la gente se quede... Creo que el gran problema que tenemos ahora mismo es, obviamente, o sea, no estoy descubriendo América, la polarización, y me parece el gran problema de este tipo de contenidos y tal, que es quedarte con la pelea, ¿no? Al final, yo que sé, viene Guillermo Galo a hablar de la Cañada Real, y a mí lo que me encantó de ese episodio es que Guillermo dice, los youtubers que van a la Cañada Real a hacer vídeos de 10 minutos, que están ahí 2 días, en plan, hacen 4 planes de 2 tíos drogándose, de un gitano pasando, tal...
ellos van ahí porque están interesados por cómo son ellos en ese lugar y es un tema de ego, ¿no? Al final. Sí, la vanidad esta que tiene. Que eso es muy viral, que funciona muy bien y todo lo que tú quieras, pero que en realidad a nivel social me preocupa porque es que no aporta nada bueno. O sea, sí que aporta en el sentido de que genera conversación y que hay gente hablando de la Cañada Real, pero no, o sea, no es gente a la que le interese realmente la Cañada Real. Y la película de Guillermo a mí me encantó porque es un tío que lleva casi 10 años yendo a diario a la Cañada Real, hablando con la gente y que está ofreciendo en esa película el tipo de contenido con el que a mí me encanta, o sea, al que a mí me encantaría llegar con La Quinta Pared, diciendo que La Quinta Pared no es cine, obviamente, pero que creo que a mí me encantaría no quedarnos como en la superficie, ¿sabes? Intentar como hablar de todas las capas de las cosas. Y lo otro me da miedo, no tanto por mí en plan de caer mal, sino porque me da miedo formar parte de una cosa que no me gusta, ¿sabes? Lo único que es difícil enfrentarte a cuando te metes en que buscar un trasfondo social a una película, el trasfondo social al final es político, pues es político-social, pero la gente se lo va a llevar a algo político. Cuando es social, la gente se lo lleva a algo político. Cuando entiendo que entrevistasteis a este hombre de la plataforma antidesahucios, que no me acuerdo ahora de su nombre, al fin y al cabo va a haber unas personas que estén a favor y, y hoy en día es como, no es lo mismo hoy, año 2025, que año 2012, cuando se desahuciaban las personas. Hoy hay personas que quieren que se desahucien a personas. Es curioso, y hace 13 años todo el mundo estaba en contra de que se pudieran desahuciar a personas. Y solo han pasado 13 años. El tema social siempre va a tener un tema político. ¿O tenéis idea de hacerlo siempre en relación a estos temas sociales? ¿O también creéis que podéis sacar algún tema social de alguna película de animación, algún tipo de reflexión o incluso del humor? Imagínate que hoy se estrenara 8 apellidos vascos. ¿Qué sacarías de un contexto social de una película de humor como 8 apellidos vascos? Ostras, pues no lo sé, con 8 apellidos vascos no lo sé, la verdad. A ver, el humor en realidad, o sea, siento que el género de humor se ve como una cosa menos seria, pero o sea, es mi género favorito. Personalmente creo que es, o sea, si yo tuviera que hacer cine haría humor y me encantaría. Estoy pensando si hemos traído alguna vez alguna cosa. Bueno, Celeste es bastante humorística, en verdad. Bueno, es thriller, humor. Sí, o sea, yo creo que podríamos hacer algo justamente sobre 8 apellidos vascos. Ahora mismo no caigo en qué, pero podríamos hacer algo sobre casi cualquier cosa. Si en realidad o sea, el cine habla de la vida, entonces es muy fácil sacar temas. Pero bueno, sí, yo creo que en general intentamos como variar un poco, ¿no? Tenemos, no sé, de los próximos episodios tenemos muchas ganas de hablar de Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, que es una película que tiene muchísimas capas y que estamos preparando una cosa bastante chula con esa película. Pero vamos, que estamos abiertos a cualquier cosa. Si es que, en verdad, o sea, somos cero. O sea, si una cosa todavía mantenemos desde el principio es que no tenemos. Somos súper flexibles, somos cero snobs. Nos encanta que la gente nos mande cosas, nos hace un montón de ilusión cuando nos escriben de distribuidoras y súper a favor de hacer cortos, animación, humor. O sea, da igual si es que nos da un poco igual el formato en ese sentido. ¿Y has visto contenidos como el vuestro, pero en países como Estados Unidos? ¿O en otros países, en otras industrias del podcast? En principio no, que yo sepa no. ¿No tenéis una referencia como Nerdrotic, que es muy famoso en Estados Unidos, que hacen reviews, no hacen entrevistas con los que hacéis vosotros, pero sí que hacen reviews donde el creador además entra a veces en temas sociales? No, o sea, somos súper, o sea, seguimos, sí que escuchamos podcast y tal, pero creo que no, es verdad que nos faltan referencias. Inicialmente cuando pensamos en el formato nuestras referencias eran más televisivas que de podcast. Eso es cierto. Sí que obviamente, o sea, seguimos a Cinema Excelsior, o sea, a Guillermo Vandré, o sea, seguimos a bastantes creadores de contenidos relacionados con el cine, pero no teníamos como una referencia concreta, la verdad. La hemos ido un poco improvisando. Tuvisteis una situación un poco particular, que es que alguien os denunció por el nombre de vuestro podcast y por la idea de vuestro podcast. ¿Qué pasó con esto? Y sobre todo lo que me interesa, que aquí estamos en el podcast de Procreative, es que registrasteis la obra y con los certificados pues le dijisteis, oye, mira, que es que a las redes sociales creo, ¿no? Sí. Oye, que esto es nuestro. Sí, la verdad es que fue un poco liada, bueno, fue bastante liada eso porque justamente nos pasó, o sea, nosotros hicimos la primera temporada de La Quinta Pared, la hicimos entera. Y ya luego nos fuimos de vacaciones, el siguiente año Gaste se fue a vivir a Donosti, lo dejamos de hacer y lo hemos recuperado este año, la segunda temporada. Pero en ese impasse en el que habíamos terminado de hacer la primera temporada, de repente una chica nos comentó en una publicación, La Quinta Pared es mi podcast,
quitad todo o no quiero tener que, yo que sé, emprender acciones legales o algo así. Y fue como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Entonces estuvimos un poco investigando el caso y tal, y vimos que era un TFG, un TFM. No nos había mandado ningún esto de registro, nosotros lo habíamos registrado también. O sea, es verdad que no habíamos hecho como un proceso de registro muy formal, pero bueno, como que no le dimos mucha importancia, hablamos con ella, le dijimos, perdón que tenemos el mismo nombre, yo hablé con alguna conocida que es abogada y tal para preguntarles, porque claro, mi cosa era, vale que tiene un podcast TFM, que no lo había hecho, de hecho, creo que era un proyecto de TFM, pero como que no lo estaba, ni le había dado continuidad, ni tenía nada que ver el formato con el nuestro. Ni siquiera estaba publicado. No, o sea, no había nada. Digo, pero joder, igual que hay 200 bares que se llaman Casa Paco, podrá haber 2 podcasts, que bueno, supongo que es más complicado, no sé, no soy abogada. Pero bueno, como que no le dimos mucha importancia y de repente, a los meses y tal, dijimos, oye, me escribió alguien a mí, rollo, oye, he querido escuchar La Quinta Pared y no está. Y yo, ¿qué? Y nos lo habían quitado de Spotify. Nos habían escrito y como nosotros habíamos dejado de hacer la temporada... Estábamos a otra y tal, no lo habíamos visto. Y era un correo de Spotify que ponía, si no retiráis el podcast en 5... O sea, os ha denunciado esta persona en Spotify. Claro. Si no quitáis el podcast en los próximos 5 días laborales, pues os lo quitaremos nosotros. Obviamente no lo vimos. Y nada, o sea, le pusimos un correo a ella, pusimos un correo a Spotify... Y bueno, movimos Roma con Santiago, buscamos nombres nuevos, hablamos con un montón de gente para que nos ayudasen y resulta que al final la chica no lo tenía registrado en verdad, que era todo farol, o sea, que lo había registrado como en alguna subweb, no sé qué era. Pero bueno, nosotros hablamos con Spotify, nos trataron genial, la verdad, la gente de Spotify España, y enseguida nos ayudaron, nos devolvieron el podcast, o sea, no tuvimos que volverlo a subir, simplemente lo desbloquearon ellos, fue súper cómodo. Y nosotros cogimos y lo registramos, pero vamos, o sea, pitando, pero vamos, o sea, no sé cuánto, o sea, cuánto nos gastamos, no sé. Serían 150 del registro de marca, esto ¿no? hicimos. Claro. Yo dije, páguese. O sea, solo por la angustia de haber tirado toda la temporada a la basura, dije, vamos, o sea, se paga. Porque registrasteis la marca. Sí, lo registramos como marca. Vale. Y lo registramos también, creo que en Safe Creative lo tenemos también registrado como podcast. Como derechos de autor para cada episodio, ¿no? Que cada episodio quede registrado con su certificado, etcétera. Justo. Nadie os había contado antes el tema de... No la obligatoriedad, pero que sí que viene muy bien registrarlo, ¿no? O sí, pero dijiste, bueno, a ver, tampoco será tan importante. O sea, sí, pero yo tengo el recuerdo de que yo estudié en periodismo, estudié Derecho, derecho de la Información. Creo que es lo primero que se da, ¿no? Yo lo di en cuarto, sí que en algunas facultades se da en primero, pero yo lo di en cuarto, de mis asignaturas favoritas, por cierto, con Ana Zurmendi, le mando un besito desde aquí a la profesora. Me lo pasé genial esa asignatura, pero me acuerdo que por algún motivo me quedé en la cabeza con que obviamente hay que registrar las cosas y todo eso, pero había como algo... En algún momento de la asignatura decían que si tú habías tenido una idea y te podías demostrar autor de la misma, en realidad, o sea, que tampoco era como tan importante. Yo lo debí entender mal. Sí que es importante registrar las cosas. Sí. Nunca pasa nada hasta que pasa, claro. Claro, nunca pasa nada hasta que pasa. Es que ese es el tema. Yo recuerdo también la bronca de mis padres. Claro. En plan de, pero cariño, ¿cómo me estás contando que lleváis un año haciendo esto y no lo habéis registrado? Claro. Igual que la cesión de derechos, o sea, la cesión de derechos de imagen, que en cada episodio hacemos firmar invitar un papel conforme que nos den sus derechos de imagen, que dices, no pasa nada hasta que pasa. Y de hecho nos pasó también con una invitada esto, que de repente nos dijo, quitad el episodio, os denuncio, y fue como, vale, lo quitamos porque no nos gusta la pelea. Sí, en ese tipo de casos ya es un poquito más particular, es decir, en el momento de que tú ya estás en un espacio y es obvio que sabes perfectamente que te están grabando y todo es un poquito menos... Claro, que hay como un acuerdo verbal en el momento en el que no estás atada a una silla. Que incluso además es obvio, ¿no? Que la gente lo puede percibir de un modo o de otro, se nota, ¿no? Ya con lo otro no, es decir, si tú has registrado una marca, pues ya tienes ahí un respaldo legal que si no lo tienes, pues es eso, que habitualmente nunca pasa nada. Hasta que pasa. Y pero todo claro, si funciona es que a nosotros, algo. o sea, total, es que literalmente nunca pasa nada hasta que pasa. ¿Quién nos iba a decir que, o sea, precisamente porque no teníamos ninguna expectativa con el podcast, nosotros pensamos que, o sea, la probabilidad que hay de llegar a una persona que ha hecho un proyecto de la universidad que se llama igual que el tuyo, para nosotros era inexistente porque pensábamos que nos íbamos a pensar, o sea, nuestros padres, nuestros primos, nuestras amigas, y resulta que nos han escuchado nuestros padres, nuestros primos, nuestras amigas y una chica que tenía un podcast que se llama igual que el nuestro. Si nunca sabes quién te puede escuchar en este tipo de cosas. Claro. Y que bueno, que es un objeto creativo, entonces, bueno, es verdad que no es obligatorio, pero siempre se recomienda. A mí
La primera persona, ya hace muchísimos años, que me lo dijo fue Inmaculada Galván, la mítica periodista de Telemadrid, que hace, ya te digo, un montón de años, me dijo, con un proyecto que yo tenía por ahí, que se llama El Callejero, que es de historia de las calles, es decir, pues Manuel Becerra, ¿quién fue Manuel Becerra? Este tipo de cosas. Me dijo, regístralo. Regístralo, no me cuentes más y regístralo. Claro, y más las televisiones que tienen esto sí, súper... es verdad que ya estábamos así como tú y yo ahora, ¿no? Pero que me dijo, dice, cualquier cosa que hagas, regístralo. Comprendo que a lo mejor no puedes registrar todo, qué tal, no sé qué, porque al final es un dinero, pero registra. Y en verdad, pues a los pocos años yo conocí Safe Creative y todo, a registrarlo desde el proceso creativo, desde el momento que empiezas a crearlo. Y a mí me ha salvado de muchas cosas. Cuando publiqué el libro en su momento, a los 3 años aparece un comunicador súper famoso que quería poner a su podcast Objetivo Podcast. Y entonces yo no me había enterado, pero él ya había publicado con eso. Y entonces enseguida le escribieron y me llegaron menciones por LinkedIn y tal, diciéndole, deberías de hablar con Iván Pachi porque... Creemos que esto, él tiene un libro, tiene un podcast así, y el tiempo me pidió perdón, que no lo sabía, que tal, y además está registrado. O sea, que tal. Y con la música pasa igual, las reclamaciones que llegan. No, eso también es una pasada. A los productores sí. nos llegan mogollón de reclamaciones de derechos de autor por el uso de música, que es verdad que la mayoría trabajamos con licencias de librería musical, pero llegan y le tienes que decir, no, que tengo la licencia. Si no la tuviéramos, y a mucha gente le llegan sin tenerla, pues luego hay que pasar por caja, vienen las reclamaciones, viene la eliminación de contenidos. Claro, es que eso, lo de la música es todavía mucho peor porque porque nos apareció la chica esta de repente, pero el último episodio de La Quinta Pared lo hemos tenido que quitar de Spotify y volverlo a subir porque habíamos utilizado en el reportaje las músicas de la peli. Y eso Spotify es que creo que al día siguiente de subirlo nos dijo, chicos, mail de Spotify, chicos, rápido, lo siento, agur, y literalmente nos lo quitaron. También es rápido, pero es muy cómodo porque te dicen cuál es la canción. ¿Cuál es la canción? Te dicen que la quites y que si lo vuelves a subir no te quita las vistas ni nada, simplemente te lo reemplaza y ya está. Entonces, el problema es cuando es reiterante. Cuando es reiterante, a lo mejor tú has trabajado y llevas años trabajando en esto o lo que sea y has alcanzado 2, 3, 4 millones, que es muy difícil alcanzar un canal de 3, 4 millones y lo pierdes. Y lo pierdes por cosas que dices, pues me hubiera costado esto nada no ponerlo o ponerlo cualquier otra cosa. Y con vosotros exactamente igual, al registrarlo como creadores, pues ya cualquier otra persona que tenga que utilizar ese recurso, como por ejemplo una televisión o un medio de comunicación, debería pediros permiso, pagaros, al igual que tú tendrías que pagar a Televisión Española por utilizar un recurso suyo. Y si no quieres cobrar, porque no sabes cómo cobrar este tipo de cosas, al menos el derecho de la mención, ¿sabes? Sí, perfecto, utilízalo para tu programa de zapeando, de lo que sea, pero me pones aquí quién soy, ¿sabes? No te lo fumes así porque sí, por el derecho a la información. Ya, sí, eso también pasa mucho con las televisiones. ¿Qué te apetecería hacer en los próximos meses? Porque creo que vosotros el podcast lleva como un mes sin publicarse, no sé si un mes, 2 meses, un mes. No, ¿Noviembre? El último es de la semana pasada, ¿no? Sí, vale. Bueno, es que nos quitaron el de Spotify. Igual te salió el último, el de Vicente Vallés, porque llevamos tiempo hablando y no he vuelto a pasar por el S que yo tenía con el S. Pues no, publicamos quincenalmente. Vale. Y empezamos con Carlos empezamos en septiembre. Ahora el último ha sido el de La Cañada Real, que ahora nos vamos para Navidad. Vamos a hacer un parón en Navidad. Y ya volveremos de enero a junio otra vez. ¿Y ya tenéis pensado el formato, modelo, estilo, el podcast, el que va a ser el episodio, lo que sea? Sí, tenemos algunos grabados. Nos pasa una cosa, que es que tenemos grabados algunos, porque siempre intentamos tener episodios de nevera, pero luego nos da rabia publicarlos porque de repente nosotros mejoramos, lo hacemos como... de repente como que lo vamos intentando subir un poco el nivel y ya te digo, pues eso, con los domingos de Al lado de Ruiz de Azúcar que queremos hacer una cosa como muy grande, muy chula, no sé qué tal, y es como, ¿y este que grabamos en febrero o en marzo? Pues en Navidades. Sí, pues igual igual subimos alguno en Navidad no o bueno, lo vamos intercalando, pero en verano, bueno, ya, sí, para no perder pero bueno, que al final los invitados molan un montón y aunque pues nosotros estemos peor, bueno, lo importante es el invitado, así que habrá que subirlo y ya está. ¿Dónde os pueden encontrar? En YouTube, La Quinta Pared, y en Spotify. Y en redes sociales. Bueno, en redes tenemos Instagram y TikTok, que tenemos también Twitter, pero no... Ya, como que ya por lo que sea como que por lo que sea tampoco lo usamos tanto, ¿no? ¿Y cuál es la que mejor os funciona? Creo que va cambiando, pero en este momento YouTube, yo creo. YouTube es lo que mejor os funciona. Yo creo que sí. O sea,
las visitas de episodio... A ver, bueno, de visitas los clips en Instagram. O sea, Vale. suelen tener entre 7 u 8.000 visitas los clips. De repente alguno tiene más. Va variando un poco. TikTok es completamente irregular, como decíamos antes. Pero a nivel estabilidad de más o menos tener como una base de oyentes, YouTube. Y cada vez vamos subiendo más suscriptores y tal. Y la verdad es que súper contentos. Nosotros somos de Zaragoza y a mí personalmente lo que más ilusión me hace es volver a Zaragoza y que de repente encontrarme con alguien del cole que no veo hace 6 años y que me diga, ostras, he visto vuestro podcast, claro. tal. Que es como una cosa muy de... Pero a mí eso es lo que más ilusión me hace. Bueno, está muy bien. Sí, la Está verdad que muy sí, bien. como volver a casa y saber como que hay gente que sabe de ti por el podcast. Está guay, la verdad. Yo quería preguntarte, en un caso dado, ¿la retención la sabes de los episodios? Es decir, ¿sabes cuándo la gente se va, se queda en el podcast de vídeo? La verdad que no lo sabemos. No tenéis... Es que en esta entrevista me estoy dando cuenta que nos tenemos que poner las pilas. Ah, ¿Quieres ser nuestro asesor de podcast? Asesor. Sí, o sea, para los que trabajamos en Claro. la industria son los datos que nos fijamos, o sea, los views, Claro. como son de impacto. Es decir, en verdad el podcast somos el medio peor tratado de todos los medios de comunicación, porque para que se nos cuente una escucha tienen que pasar 60 segundos, cuando para YouTube son 30 ¿Sí, segundos, claro. Cuando para YouTube son 30 segundos, o el impacto en TikTok es en cuanto te impacta ya te lo cuenta, en Instagram en cuanto aparece te lo cuenta. Y a nosotros nos cuenta a partir del segundo 60. Entonces, retener hoy en día a personas más de Un 60 minuto entero, segundos, ya. por eso, lo que tú decíais, que habéis hecho exactamente muy bien, que es cómo favorezco de que la persona se mantengan aquí al principio. Que es meter el tráiler al que es principio. meter el gancho. tráiler, meter los highlights, que es un aprendizaje de lo que hicieron las series de televisión hace mucho verdad. tiempo, que en los tráiler o en estos, no sé cómo se llama bien, pero en La introducción, sí, el del- resumen del episodio en la anterior y estas introducción cosas. del sí, o el resumen anterior, o como en Juego de Tronos, que solamente el hecho de estar mirando ese mapa que aparecía, ya el mapa era parte de la historia de Juego de Tronos. Guau. Porque iba cambiando, en cada episodio ese mapa de Juego de Tronos cambiaba. Qué Siempre. fuerte. Entonces ya te decía, entonces la gente se quedaba, no avanzaba, no hacía nada. Y eso para la retención del usuario, para el algoritmo de que una persona no haga nada es súper importante. Y hacéis muy bien, ¿no? En esa parte de meter los highlights, porque los del podcast estamos muy, muy, muy perjudicados por tener que ser a partir de 60 segundos, que las métricas de las empresas dicen, es que claro, tenéis peores datos que los otros ya, pero es que tardamos 60 veces más en que nos cuentes un dato. Ya. O sea que sí es una cosa que os sabrá bien para saber dónde tenéis que cambiar, dónde no tenéis que cambiar, cualquier cosa que tengáis que hacer, ¿sabes? En el podcast. Pues nada, yo quiero darte las gracias por venir aquí a Procreative a compartir vuestro proyecto. Ahora que se venga Juan también para acá, Venga, vente por sí, aquí. Sí, vente por aquí. Y despedimos con Juan. Oye, mil gracias a ti. Pásate por aquí. No sabía que iba a pasar esto. Bueno, pero... De haberlo sabido, se habría peinado. Me hubiera peinado. Esto es parte del juego, ¿no? De que además yo no voy a editar absolutamente nada y esto es así, pero también, igualmente que os dije, oye, solamente puede estar uno porque aquí si no los tres vamos a estar incómodos, pero es de menester que tanto Lucía y en tu caso, pues que estuvierais y daros las gracias a los dos por hacer un contenido distinto, con un punto de irreverencia que es el hecho de vamos a ver una película, pero vamos a buscar un trasfondo social y vamos a hacer, sobre todo, que haya una generación o 2, 3 generaciones más o menos, que rondan a lo mejor entre los 16 y los 30 años, que profundicen en otros temas que no sean tan habituales o de jaja, jiji, ¿no? Y que tengan un puntito más social, que quizás cada día parece que estamos necesitando más ante tanta polarización. Así que lo dicho, si tenéis algo que decir, pues a esta cámara o a la del medio, tú ya te las conoces perfectamente, así que es vuestro momento. ¿Tú quieres decir algo? Mira, No, yo vamos a estoy bien, Tú estás gracias. bien, ¿no? Yo te quiero dar las gracias a ti por dejarnos este espacio que al final a nosotros nos ayuda un montón, que nos deis voz y que enseñéis un poco también lo que hacemos y eso, que de verdad que mil gracias. O sea, la verdad es que es un gusto poder hablar de La Quinta Pared y como que la gente la descubra, lo conozca, nos dé esa oportunidad. Así que eso, mil gracias. Pues nos despedimos entonces. Hasta el próximo episodio. Chao. Adiós.